soy especialista en políticas educativas comparadas y una de las voces más lúcidas en el debate contemporáneo sobre la formación ciudadana en democracia. Ella es pedagoga sueca y catedrática de español en la Universidad de Lund. Formó parte del Consejo Sueco de Educación Superior y es miembro de la Academia Argentina de Ciencias Políticas y Morales. Autora de numerosos libros, entre ellos La buena y la mala educación. Tiene la palabra entonces Inger, la escuchamos. Muchas gracias, es un placer estar aquí y he escuchado con mucho interés todas las intervenciones hoy, que eso es exactamente el tipo de temas que me interesa a mí. Bueno, lo de América Latina, obviamente, lo de educación, lo de democracia y comparación entre diferentes países. Un poco para presentarme, he sido profesora de adolescentes entre 14 y 16 años, entre 16 y 19 años, después estudiantes de universidad, y he trabajado en diferentes áreas culturales como francés, inglés y español. Y uno de mis libros es eso, La buena y la mala educación. Comparo diferentes países y a algunos les va bien y otros mal en educación y por qué. Y qué se puede aprender de su éxito o de su fracaso. Y de veces oigo que se habla de Suecia como ejemplo, y es cierto que fuimos de ejemplo hace varias décadas, no tanto recientemente, pero he escrito un libro a intención de los hispanohablantes para que no imiten todo lo que hacemos en Suecia, porque hay una politización de la educación que no conviene nada. Y uno de los últimos libros es un estudio sobre la Segunda República en España. Eso es del 1931 a 1936, es decir, lo que llevó a la guerra civil. Y leyendo esto, me di cuenta de algo que se acaba de decir aquí, y es la importancia de tener partidos políticos. Así que para los políticos, eso son buenas noticias. Un país necesita partidos políticos organizados para que funcione la democracia. Además, lo que vi también es que no funciona cuando los políticos son exageradamente ideológicos o muy vanidosos. La vanidad es una de las causas por la guerra civil española, diría yo. Es una ligera exageración, pero no tanto. Bien, mi mensaje fundamental esta tarde es que para ser buenos ciudadanos, los jóvenes necesitan conocimientos y lo aprenden mejor con una educación relativamente tradicional. Yo sé que esto no es el mensaje que se suele dar, pero voy a dar ciertos argumentos para decirlo. Además, al mismo tiempo que aprenden conocimientos, aprenden a gobernarse a sí mismos. Y es tan importante o más. Así que gobernarse a sí mismos y aprender conocimientos. Es decir, ser responsables. Y esto la escuela hace a la vez. Ese es el secreto de la escuela. No una cosa tras otra, o solamente una cosa, sino las dos y a la vez. Y otra cosa que se oye por ahí es que los jóvenes que provienen de una familia sin recursos culturales necesitarían otro tipo de educación. Lo que voy a argumentar aquí es que precisamente necesitan conocimientos y saber gobernarse a sí mismos. Es más importante para ellos que para otros. Así que no son dos proyectos diferentes. Y voy a decir una y otra vez que lo más importante en educación no es dinero, sino es el contenido que se propone y los métodos con los que se trabaja. No es el dinero, la plata. Voy a empezar describiendo dos corrientes de filosofía educativa y voy a generalizar porque es imposible no hacerlo.
Y estas dos corrientes se expresan en la práctica a través de dos modelos diferentes de organizar la escuela. Así que podemos empezar hablando de una filosofía pedagógica o una ideología. Y voy a dar algunas pinceladas. Y voy a empezar con la visión del ser humano que viene de la antigüedad y viene del cristianismo. Se podría llamar también el modelo tradicional de educación. Sí. En la escuela tradicional nos basamos en que los alumnos escuchan a los docentes y estudian libros de texto. Eso es como lo más básico, lo más elemental. Y desde la primaria enseñamos a los alumnos a ser responsables, aunque sea de leer 3 líneas, aunque sea de saber la ortografía de 10 palabras. Contenido y responsabilidad a la vez. Además, les damos pequeñas pruebas escritas, también en la primaria, eso de la ortografía de 10 palabras. Así que acostumbramos a los alumnos a dar cuenta de su trabajo, a ser responsables de su trabajo. Y además intentamos que tanto los docentes, las maestras en general, y los padres suelen animar a los alumnos, a sus hijos. Decimos que muy bien, bueno, 9 de 10, muy bien. 10 hubiera sido mejor, pero 10, eso está muy bien. Los adultos notamos lo que hacen y animamos a los jóvenes a seguir adelante. Así mostramos que estamos detrás de este modelo. Eso es lo que yo llamo el modelo aquí tradicional de educación. Pero hay otro modelo que se podría llamar el modelo humano del progresismo o progresivismo, si uno quiere. Y la diferencia es que se considera que el joven, el ser humano, no es enteramente responsable de sus actos, sino es un producto de su ambiente, del ambiente de la casa o de otras situaciones. Entonces interviene un elemento de compasión. El alumno no es exactamente responsable, por eso no somos quizás tan exigentes como deberíamos ser. Además, algo nuevo es que insistimos en los derechos del alumno, más que en que la escuela es una posibilidad de aprender y convertirse en otro. Es como si hubiera derechos al lado de los conocimientos. Y esto se ha hecho más evidente con la sociedad del bienestar, porque los estados tienden a decir que, bueno, niños tienen derecho a la educación, les vamos a dar la educación. El generoso Estado va a darles educación, aunque no se esfuercen mucho, y a veces nada, pero como si la responsabilidad fuera del Estado, de los adultos, y no del niño. Eso es una diferencia muy grande. Y con ese modelo del ser humano, esa visión de la educación, se utiliza un método diferente de trabajar en el aula. No es tanto escuchar al profesor o leer libros, sino es trabajar en equipo, buscar una tarea, a tener un proyecto, decidir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a dar cuenta del trabajo, etc. Si se quiere, son tareas más libres, pero también menos claras. Y se evitan los exámenes, porque es imposible tener exámenes si los alumnos no han hecho lo mismo. Y en este modelo no se habla tanto de conocimientos, porque los conocimientos no son realmente la meta,
sino es más bien moldear al joven como ser social, como participante en la sociedad. Importan más sus actitudes. Actitudes, ambiente, moldear, participar y no ser responsable por cierto contenido o por cierta conducta. Y se piensa en el joven como futuro adulto, pero también un poco como futuro adulto quizá activista en ciertos temas a los que vamos a volver. Lo que he descrito hasta ahora son dos maneras de ver el mundo, si se quiere, filosofías o ideologías o algo así, y no se pueden evaluar científicamente, pero se puede evaluar los resultados en cuestión de conocimientos. Y es lo que voy a hacer durante el resto de esta charla. Voy a mostrar cómo las diferentes visiones y los diferentes métodos dan diferente nivel o volumen de conocimientos. Y por lo menos la sociedad debería saber lo que elige o no elige. A mi modo de ver, el progresismo significa una intrusión en el mundo de la educación. Porque antes, más o menos de los años 1960, en países como los Estados Unidos o Suecia, y un poco más tarde en algunos otros países, los profesores eran los que organizaban el trabajo de un colegio. Los profesores se reunían, decidían cuáles iban a ser los exámenes, cómo se debían corregir y qué alumnos tenían derecho a estar en el aula, etc. Eso era cosa de los profesores. Pero aquí entró la política y entró el derecho, porque se dice ahora, el alumno tiene derecho a esto y lo otro. Entonces se quita autoridad a los profesores y otros agentes sociales tienen autoridad. Hay a veces contradicciones, a veces choques, y con todas estas nuevas metas, la escuela ya no funciona tan bien como antes en lo que era tradicional, que era enseñar a leer, escribir y saber unos conocimientos básicos. Se sobrecarga a la escuela, a la vez que se quita autoridad a los agentes normales de la escuela, que son los docentes. Y esto no funciona. Y no ayuda a poner más plata, sino porque no se trata de eso. Para ilustrar esos dos modelos, voy a mencionar a 3 investigadores que podrían ser de interés, quizá, por el tema que estamos discutiendo aquí. Y voy a terminar con 2 o 3 datos sobre Singapur, que es, como saben seguramente, el número 1 en PISA, en educación, etc. ¿Qué es lo que hacen bien en Singapur? Pero el primer investigador es un economista norteamericano que se llama Eric Hanushek. H-A-N-U-S-H-E-K. Hanushek. Él ha escrito un libro junto con otro investigador que se llama El capital de conocimientos de las naciones. Y ahí compara Asia del Este con Latinoamérica. Así que es algo muy general. Y empieza en 1960 y va hasta 2010, así que son muchos años. Y habla de Japón, Taiwán, Singapur y Corea, que en 1960 eran países muy pobres, acababan de ser destruidos en la Segunda Guerra Mundial, no tenían nada. Mientras que América Latina, como acabamos de decir aquí y hoy, no fue tocada directamente por la guerra civil. Así que en 1960 América Latina tenía escuelas por todas partes, tenía profesores, tenía formación docente, tenía todo para avanzar más rápido que Asia. Y sabemos que no fue así. Y lo que ven, y ahora salto a la conclusión de los 2 investigadores, ven que
mejoró la educación y paralelamente mejoró la economía, que son dos líneas paralelas. Y que cuando mejora América Latina en economía, Asia del Este mejora 4 veces más. Y un año de escolarización en Asia del Este es igual a, y eso me da pena decirlo, 4 años en América Latina. Esto no está bien. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, hay diferencia en la actitud de los alumnos, actitud de los padres, actitud de los profesores. Eso no es una diferencia de dinero, no es plata, es actitud, se puede hacer. Y para mencionar un ejemplo de varios, un factor al que volveré, es lo de dejar trabajar al profesor en el aula, lo que podríamos llamar una autoridad normal de docente en el aula, que sí se respeta en Asia, y ahí hay algunas dificultades en América Latina. Así que la relación entre educación y economía. Ese mismo Hanushek ha escrito un artículo muy divertido que se llama El valor de los profesores inteligentes. Y como está en inglés, suena más divertido todavía. The value of smarter teachers. Así que smarter teachers es lo que deberíamos tener. Y todos los que trabajamos con educación sabemos que es muy importante tener a profesores inteligentes. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos a esos profesores? ¿Dónde los encontramos? Y él inventó una manera de ver la importancia de esos profesores. Hay algo que se llama PIAC, que es como PISA para adultos. Comprensión lectora y matemáticas. Y allí las personas que hacen la prueba ponen una cruz para decir en qué sector de la economía trabaja. Así que Hanushek buscó a los que estaban en educación y después miró qué países tienen a los profesores más inteligentes en educación. Y gran sorpresa, Japón y Finlandia. Es decir, países que tienen resultados muy altos para los jóvenes. Es decir, parece haber un paralelismo entre tener profesores muy inteligentes y lograr buenos resultados a nivel de los estudiantes. No es sorprendente, pero es bueno repetirlo. Así que se trata de llegar a tener profesores inteligentes en los colegios. Y como paréntesis, mencionas Hanushek, que estos profesores podrían haber sacado doctorados en otros países. Un profesor en Finlandia, en el colegio, podría haber sacado el doctorado si estuviera viviendo en Canadá. Así que, para decir la importancia del profesor como factor. Investigador número 2. También es norteamericano y se llama Thomas Sowell. S-O-W-E-L-L. Sowell. Es un señor ya de 80 y algo, o 90 posiblemente, un economista afroamericano enormemente prestigioso, muy, muy bueno. Y escribió hace 2 o 3 años un libro que se llama Las escuelas charters en sus enemigos. Y allí habla de la educación de los alumnos afroamericanos en los Estados Unidos, que es un tema que él ha tratado durante décadas, conoce profundamente ese tema. Y se topó, por casualidad, con las cifras de Nueva York. Y se dio cuenta de que la ciudad de Nueva York está haciendo un mega experimento en educación sin darse cuenta. No fue adrede. Y tiene que ver con la situación de la escuela pública en Manhattan. Porque en Manhattan las familias con niños
se han movido, se han mudado, se han ido del centro hacia los suburbios. Quedan en el centro menos niños y los que van a la escuela pública casi todos son afroamericanos o hispánicos de nivel socioeconómico bajo. Así que los alumnos son muy similares. Y en la escuela pública tienen el mismo currículum y tienen los mismos profesores que han pasado por la misma formación docente, progresista, y reciben la misma plata, con una excepción que voy a mencionar. Porque lo que lo convierte en un experimento es que si hay escuelas normales, para decirlo de algún lugar, o municipales o estatales normales, que son progresistas. Allí los profesores han pasado por la formación progresista y aplican una pedagogía progresista. También hay escuelas que en este caso llaman charter y que son también gratuitas, para los padres no pagan nada y son iguales en todo, pero los profesores tienen el derecho de exigir más trabajo por parte de los alumnos y los profesores pueden mantener el orden en el aula. Así que la única diferencia es algo que no cuesta dinero, que es un poco de orden en el aula y esforzarse los alumnos. Y hay algo más que investigadores sueñan con cosas como este, ya que se han ido tantos alumnos del centro de Nueva York, hay edificios escolares con espacio libre. Así que algunas de esas escuelas con una metodología más tradicional trabajan en el mismo edificio. Así que alquilan algunas de las aulas a estas escuelas. Así que tenemos dos grupos de alumnos que son exactamente iguales, pero algunos aplican una metodología más tradicional. Acuérdenme, me faltan dos cosas por decir. Porque esos alumnos tienen que hacer en el tercero y en el octavo pruebas obligatorias de matemáticas y comprensión lectora. Y entonces Saúl simplemente podía ir a buscar los resultados porque ahí estaban. Y las autoridades colocan o dan cuenta de los resultados en 4 categorías. Y en los charter schools, un 85% de los alumnos en matemáticas estaban en las 2 categorías más altas y un 10% de la otra escuela. Y en comprensión lectora, un 75% en las escuelas charter estaban en las 2 categorías superiores y un 15% de los otros alumnos. Así que, número 1, la diferencia es enorme. En la escuela, diferencias de este tipo casi nunca se dan. La diferencia es muy importante. Pueden ver también que ni las escuelas charter lograron elevar a todos los alumnos, pero a muchos más de los alumnos. Alguien que estudia las escuelas se dice inmediatamente, ajá, yo veo el truco. Seguramente los alumnos a los que les fue tan bien eran seleccionados. No eran seleccionados porque las charter schools son un gran favorito con los padres. Así que los padres ponen en la cola a sus hijos para que puedan entrar en charter schools. Pero las autoridades no quieren abrir más charter schools, porque entonces parte del manejo de la plata escapa a las autoridades. Así que las charter schools reciben un 85% de lo que reciben las otras escuelas, hacen un trabajo mucho mejor y son más demandadas por los padres. Pero, ¿por qué entonces no hay más charter schools? Y esto es como lo dice
Thomas Sowell como conclusión. Lo hace como una pregunta. Si un sistema escolar produce mejores resultados a un costo menos alto, ¿por qué los contribuyentes pagarían otro sistema? Obviamente la respuesta no la dice él, pero es porque no dejan a los padres que lo hagan. Es que no preguntan a los padres, sino esto se maneja a nivel político. Porque los políticos y los que dirigen la escuela en este caso tienen la ideología progresista y no quieren oír hablar de otra cosa. Dejamos, bueno, esto fue cifras de 2017 a 2018 y se basa en 23.000 alumnos. No creo que expliqué bien. Los padres ponen a sus hijos en la cola para entrar y había en el momento de la investigación 50.000 alumnos en la cola, y para elegir quiénes podrían entrar en las charter schools, esas escuelas hacían un sorteo porque no se pueden mirar tantas solicitudes. Entonces, los que entraron en esas escuelas tuvieron suerte, y los que están en las otras escuelas y solamente logran un resultado muy mediocre es que no tuvieron suerte en el sorteo y se quedaron fuera, pero potencialmente hubieran podido tener tan buenos resultados ellos, porque hay nada que los distingue de los alumnos más exitosos. Esto es el segundo investigador al que quería referirme para decir, y estoy machacando un poco, el problema no es la plata, el problema es cómo se organiza la escuela, el contenido y los métodos de trabajo en el aula. El tercer y último investigador ha escrito un libro que tiene exactamente el tema de este congreso. Es E.D. Hirsch, H-I-R-S-C-H, Hirsch, también norteamericano, y que escribió durante la pandemia cómo educar a un ciudadano. Bueno, el tema de hoy. Y empieza diciendo que los Estados Unidos es un país multiétnico, multireligioso, multilingüe, y hay que tener un currículum que produzca algo de cohesión para que funcione el país. Y la buena noticia del libro de Hirsch es que eso es perfectamente posible si se utiliza bien el tiempo de la primaria. A los 12 o a los 14 años ya pueden haber aprendido lo que necesitan para funcionar bien como ciudadanos. Y lo que él enfoca es la lengua y los conocimientos generales. Vocabulario, gramática y conocimientos generales. Es decir, más o menos lo que solía hacer la primaria normalmente, pero quizá con más conciencia y realmente utilizar bien el tiempo. Y Hirsch ha ido a estudiar las ciencias, lo último de las ciencias hoy en día, para ver si había argumentos a favor o en contra de su modelo. Y busca en la lingüística y dice en cómo comunicamos. Así que otra vez comunicar, como estábamos diciendo antes. Necesitan comunicar y colaborar para que funcione la democracia. ¿Y cómo puede la primaria dar eso? Y los lingüistas se han dado cuenta de que cuando hablamos, en realidad decimos mucho menos de lo que transmitimos. Y podemos tomar un ejemplo muy fácil. Si digo a alguien, siéntate, o en Argentina quizás, sentate,
Yo supongo que se va a sentar en una silla, porque es lo que hacemos en nuestra sociedad. No supongo que se sienta en el suelo o en una mesa. Esto está sobreentendido y es así como funciona la lengua. Hay un montón de cosas sobreentendidas que nunca decimos, pero que esto se arregla porque hemos crecido juntos, hemos estudiado juntos y conocemos lo que conoce el otro. Yo sé que el otro va a entender bien, que se va a sentar en una silla, porque yo sé lo que sé él. Ese es el chiste. Yo sé lo que sé él. Y tomaré un segundo ejemplo. Aterricé a las 5 en Ezeiza. Para entender esa oración, bueno, la persona que escucha tiene que conocer el verbo aterrizar, tiene que saber que tiene que ver con aviones, tiene que ver que los aviones despegan y aterrizan. Además, tiene que saber algo de gramática. Aterricé. Eso, con una sola letra, el español entrega un montón de información. Eso se trata de la persona que está hablando, se trata de una sola persona y se trata de algo que pasó en el pasado. Eso es el horror de los extranjeros. Una sola letra y 3 informaciones. Pero no hay manera, hay que pasar por ahí. A las 5, bueno, eso lo aprendemos cuando somos niños, cómo leer el reloj, cómo hablar del tiempo. Y lo de Ezeiza, obviamente, es alguien que conocen bastante los argentinos, pero quizá no todos los argentinos, y quizá algunos extranjeros, pero no se sabe. Otra cosa, lo que estoy diciendo es que para entender esto hay que saber español y hay que tener conocimientos generales y algunos conocimientos locales. Y estos son un poco diferentes de país en país, no son exactamente diferentes, pero son cosas que aprendemos cuando somos muy jóvenes, en general en la primaria. Quiero añadir algo más, y es que cuando alguien dice esa oración, el que escucha tiene que saber ya todo esto. No puede decir, voy a mirar en el diccionario, voy a buscar en Google lo que es Ezeiza. No, hay que saberlo ya para entenderlo inmediatamente. Eso es cómo funciona la comunicación. Y esa es la afirmación de Hirsch. Para funcionar así en la sociedad, es suficiente la primaria si la hacemos bien, si la llenamos de contenido y tenemos ese profesor excelente que queremos tener. Además, ha mirado otra ciencia más y es la neurología. Y claro que él dice lo que sabemos ya todos, que no hay límites en el cerebro para aprender algo nuevo. Si los padres vienen de cierta cultura y hablan cierta lengua, no hay ninguna dificultad para que el niño aprenda otras cosas y otra lengua. Se trata de querer aprender. Se trata de voluntad de aprender. Así que no hay freno, no hay obstáculo. Las puertas están abiertas para la democracia que quiere enseñar a todos lo que contiene la primaria y convertirlos en ciudadanos de manera completa. Él no habla de tener una materia para enseñar ciudadanía, pero constata que se solía enseñar la buena conducta o la moral junto con las primeras letras. Los niños aprendían a leer cuentos breves de 10 líneas en que el niño tenía un dilema, eligió bien o eligió mal y así fue como le fue. Se enseña a la vez a leer, conducta en el aula y principios morales. Esto funcionó muy bien. Y no se sabe por qué lo cambiamos, pero lo hemos cambiado. Deberíamos quizá volver a eso. Ahora estoy con lo de Singapur.
Lo interesante con Singapur es que es una sociedad multilingüe, multiético, multireligioso, exactamente como los Estados Unidos. Y cuando enseñan a leer a los alumnos, y les enseñan a leer en inglés, que es para muchos una lengua extranjera, no se llama lengua en el horario, se llama educación del carácter y del ciudadano. Es que la materia se llama educación del carácter y del ciudadano, y es enseñar a leer. Entonces dan vuelta. Nosotros ponemos lengua y de vez en cuando ponemos de contrabando un poco de moral. Ellos dicen la moral, aquí declaro, y leemos, pero leemos para poder participar de lleno en esa sociedad y ser ciudadanos como los adultos. Allí hay que conectar otra vez con Hearst, que dice que cuando se aprende de esta manera en la primaria, como él acaba de explicar y como hacen en Singapur, lo que ven los alumnos a la vez es que viven en una comunidad de lengua. Así que la clase funciona como una comunidad porque van aprendiendo las mismas palabras, los mismos datos, todo, y pueden hacer chistes porque han aprendido lo mismo. Es decir, que viven en una comunidad que funciona. Entonces tienen una experiencia vital de vivir en una comunidad en la que los miembros se comprenden y quizás se quieran también. Que es una experiencia práctica también. Y claro, eso es lo que están intentando en Singapur también. Ahora lo último, y voy a conectar con lo de conseguir buenos profesores, porque hacen muchas cosas bien, pero posiblemente lo que hacen mejor es identificar y reclutar a buenos profesores. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, empiezan durante los últimos años del bachillerato o la educación media. Piden a los profesores que identifiquen si hay alguien en su grupo que podría funcionar bien como profesor. Y a esas personas les proponen hacer prácticas como profesor, a ver si se sienten bien trabajando en un aula. Y después, para entrar a la formación docente, tienen que pasar por una prueba. Y es una prueba relativamente difícil. Y el plus con tener una prueba de acceso difícil es que esto eleva el estatus de la profesión. Después les pagan una beca. Becan a todos durante los estudios, así que no tienen que pedir un préstamo o pagar, sino becan a todos los que estudian para ser profesores. Cuando terminan los estudios, viene cada vez el ministro de Educación que dice lo mismo cada vez. Dice que ustedes son muy importantes para el futuro de Singapur. Ustedes son la columna central de Singapur. Nuestro futuro depende de ustedes. Muchas gracias por parte de los singapureanos. A ustedes, futuros profesores. Después trabajan 3 años en la escuela de Singapur, lo cual es parte, o sea, devolver el dinero prestado. Las autoridades controlan muy bien que los salarios de los profesores están al mismo nivel que los salarios de los médicos, los abogados, los ingenieros, para que a ningún profesor se le ocurra irse de la profesión. Y después de más o menos 3-4 años, les hablan con cada profesor y dicen que hemos ya elaborado unos cuantos caminos profesionales para un profesor. Pueden seguir enseñando en su colegio y empezar a formar a otros profesores. Pueden
trabajar con una editorial y hacer material didáctico, libros u otro tipo de material didáctico. O pueden empezar a trabajar en el Ministerio de Educación, escribir currículos y hacer exámenes. O pueden convertirse en directores de colegio, si esto es algo que se les da bien. Es decir, que se muestra a los futuros profesores en cada estadio de su desarrollo que la sociedad los valora, los considera importantes y yo diría, los mima. Esto es algo muy importante. También, como les pagan bien y de vez en cuando les dan una paga extra, pero esto obviamente no es lo esencial, sino es el respeto de la sociedad, de las autoridades, de los padres, de los alumnos, de todos. Saberse importantes, etc. Eso es lo importante. Y alguien que está en el mundo de educación también se da cuenta de otro aspecto más. Y es que todos en el mundo de la educación sienten confianza, todos sienten confianza en los demás porque todos han pasado por lo mismo. Saben que todos los inspectores, ministros, han pasado por lo mismo y saben de qué va. Así que hay una confianza entre el cuerpo de educadores. Seguramente han oído decir que no vamos a seguir con la educación tradicional, que esto es anticuado, viejo, sino vamos a buscar una educación del siglo XXI. Es un cliché que se oye bastante. Y cuando se habla de la educación del siglo XXI, ¿en qué se piensa? Bueno, normalmente se piensa en comunicación, creatividad y pensamiento crítico, 3 Cs. Y da no sé, no es casualidad, pero si pensamos en cómo lo hacen en Singapur, por ejemplo, tienen muy buenos conocimientos porque, bueno, son los primeros en PISA. Hace algún año se hizo un PISA de creatividad. ¿Y quiénes salieron mejor? Singapur. ¿Y por qué Singapur? Porque para ser creativo hay que tener conocimientos precisos. Y cuantos más conocimientos, mejor se puede utilizar esos conocimientos, esos elementos para crear otras cosas. Si tengo más elementos en la cabeza, puedo combinar esos elementos de más maneras y puedo ser más creativo. Así que no son dos cosas diferentes, son dos usos diferentes de la misma. ¿Y quiénes son mejores en pensamiento crítico? Bueno, es un poco aburrido, pero son los que tienen más conocimientos. Porque en general, cuando descubrimos que algo no es como debería ser, es porque tenemos un conocimiento anterior que nos dice que esto no puede ser así, aquí hay algo que no anda bien. Son nuestros conocimientos que despiertan nuestra suspicacia y que nos hace descubrir lo que no está bien. Y claro, comunicamos mejor si tenemos conocimientos y lengua y todo esto, porque entonces podemos hacernos entender y podemos entender lo que otros nos quieren decir a nosotros. Es decir, no son dos cosas diferentes, sino una y la misma cosa. Y por eso ahora llego a la conclusión y voy a repetir una cosa que también se ha dicho hoy, y es que democracia no es solo ir a votar. Yo sé que todos aquí estamos de acuerdo. Es aprender lengua y los conocimientos básicos y comportarse responsablemente. Ustedes habrán observado que no he hablado de una asignatura especial de ciencias sociales. No tengo nada en contra, pero tengo más a favor de las materias de historia, geografía, literatura, música, biología, química, etc. Esas son materias más importantes y también hay que aprender el mecanismo
de la sociedad moderna, pero lo otro es quizá más importante a mi modo de ver, y sobre todo cuando los alumnos son jóvenes. Así que aprender, comportarse responsablemente. Yo he argumentado a favor del método tradicional porque da mejores conocimientos a todos, y para los alumnos sin apoyo cultural en casa puede ser la salvación. Si es bueno para todos, es crucial para los que no tienen apoyo en la casa. Y ahí, para ellos, tener un profesor dedicado, que maneja bien su propia lengua, este profesor es el puente hacia un futuro mejor. Y nada puede reemplazar este docente que necesitan. Y entonces llego a la conclusión de la conclusión de la conclusión, que es que nuestro problema no son los alumnos. Nuestro problema son métodos no adecuados de enseñanza, y los políticos o los sindicalistas o los formadores de futuros profesores que insisten en enseñar un método que es menos favorable que otro método que también existe y que conocemos bien. Muchas gracias.